Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva entrevista del proyecto Blue Generation denominada Blue Focus. Y en el día de hoy nuestra entrevista va a estar orientada al sector de la acuicultura, un sector que todavía está un poco desconocido, y es por eso que hemos invitado a un profesional del sector, Alberto Morente, de Grupo Pulmarex. Bienvenido, Alberto. Buenos Hola, días. buenos días. Y bueno, Alberto, me gustaría que comenzáramos esta entrevista, si pudieras presentarte, cuál es tu profesión o a qué te dedicas en Grupo Pulmarex y qué es Grupo Pulmarex. Muy bien, pues bueno, yo soy Alberto Morente, trabajo de director de producción de alevines del grupo Culmarex. Mi formación es licenciado en Ciencias del Mar y bueno, llevo ya 22 años trabajando en este sector de la acuicultura. Y bueno, el grupo Culmarex es un grupo de empresas a nivel nacional en España. Nos dedicamos a la producción de dorada, lubina y corvina para venta en los mercados, ¿no? Tenemos toda la producción integrada, desde lo que es la producción del alevín, desde el reproductor, desde que son peces pequeñitos, hasta los peces grandes que podemos encontrar en nuestras pescaderías. Muy interesante, Alberto, todo esto. Y como te decía anteriormente, es un sector que se desconoce, el cual queremos realizar más difusión cuando hacemos nuestras charlas. Y un poquito más en detalle, ¿nos podrías explicar bien, quizás en detalle, qué es la acuicultura para una persona joven que desconoce qué significa la acuicultura? ¿Qué es? Pues mira, Natalia, la acuicultura al final es la producción de peces, de los peces que encontramos en nuestras pescaderías. Estos peces pues hoy en día vienen de dos orígenes, o se han pescado con barcos de pesca en el mar, en los océanos, o se producen en instalaciones que están controladas y se producen en todo su ciclo hasta que el pez tiene el mismo tamaño y llega al mercado. Al final, por similitud con la tierra, digamos, sería lo más similar a un cerdo producido en una granja, un pollo, una vaca, una oveja, una cabra. Entonces, pues es lo mismo, pero en el mar. Aquí la gran diferencia que tenemos con el cultivo de peces es que en este caso se crían en su mismo medio. Es decir, todas las especies marinas que nosotros producimos y que nuestra empresa produce se producen en el mar, exactamente en el mismo medio en el que se produce del que se pesca un pez salvaje, ¿no? Nadan en las mismas aguas, están sometidos exactamente a las mismas condiciones ambientales. Lo único que los tenemos en unas piscinas, en unos recintos, para que no se puedan escapar. Básicamente eso es la acuicultura. Para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo en el caso de la dorada, la lubina y la corvina, pues hoy en día cuando vamos a una pescadería o a un mercado, 97 de cada 100 peces son cultivados. Provienen de la acuicultura marina, y ya cada vez una fracción más pequeña vienen de la pesca salvaje. ¿Cuál es la ventaja? Pues bueno, al final es también una manera sostenible, ¿no?, de alimentarse. Producimos lo que necesitamos comer. En el caso del pescado, pues ya lo sabemos, son muy ricos en proteínas de alta calidad y en omega 3, los famosos omega 3. Mm. Y bueno, y tienes un producto que puedes dar al consumidor todos los días del año, con una trazabilidad completa y con una calidad controlada, ¿no? Exacto. Bueno, como decía anteriormente, es interesante y es algo nuevo que todavía está muy en auge, es cierto, la acuicultura. Sí, Y por ejemplo,
¿qué, para el que desconocía la acuicultura ahora ya tiene una idea, pero qué profesionales pueden trabajar en el sector de la acuicultura? A ver, que no sé, si nos puedes explicar, a ver, desde una persona que sea un técnico en acuicultura, un patrón de embarcaciones, ¿qué profesionales se necesitan para trabajar en una empresa como Pulmarex? Pues mira, primero para que nos hagamos una idea del proceso, nuestro proceso empieza con reproductores en tierra, en tanques que están en una instalación en tierra. Ahí producimos hasta un alevín un pez que tiene unos 15 centímetros más o menos. Luego este pez se transporta mediante unos barcos de transporte hasta estas piscinas que están en el mar, que están fondeadas en alta mar. Y ahí continúan este proceso, más o menos así unos 6 meses, y luego continúan en el mar entre 1 año y 3 o 4 años en estas piscinas, hasta que van a una sala, son pescados, van a una sala de empaquetado que está en la península, está en tierra, y se distribuye. Entonces, teniendo más o menos una idea de todo este proceso, pues en el proceso del alevín, por ejemplo, que es en el que yo trabajo, ahora mismo somos 85 personas trabajando en esta parte de la empresa. Más o menos un 20% es personal técnico y un 80% es personal de planta. Y aquí tienes pues desde licenciados en ciencias del mar, tienes biólogos y veterinarios, digamos estas 3 ramas, trabajando más en la parte biológica de los peces. Tenemos, por ejemplo, genetistas y matemáticos trabajando en la parte de genética de la producción. Tenemos un ingeniero y FPS en electromecánica y en otras ramas de electricidad y fontanería, trabajando en todo lo que es el mantenimiento de instalaciones en tierra. Que os podéis imaginar que mantener peces en tierra es una manera un poco artificial, ¿no? Y la complejidad de las instalaciones es bastante importante. Luego tenemos personal en planta que pueden ser, hay desde FP cultivos marinos, hay trabajando en planta, hay FP técnico de laboratorio trabajando en el laboratorio. Y luego una masa de compañeros bueno, que sin ninguna formación empezaron a trabajar con nosotros y se les fue formando dentro de la empresa. Después, por ejemplo, nos trasladamos ya al camino intermedio hacia el mar con lo que es el transporte de los alevines. Tenemos patrones portuarios, tenemos patrones litorales de pesca, capitanes de marina mercante, oficiales de puente para el barco. Para la parte mecánica del barco tenemos maquinistas navales y para la parte de marinería, marineros de puente o marineros de máquinas. Luego, si seguimos un poco más allá y nos vamos ya a la parte del proceso de engorde en el mar, en alta mar, pues lo mismo, patrones para las embarcaciones y alimentadores que suelen venir de FP o sin formación. Buzos también, hay una plantilla bastante importante de buzos que pueden ser profesionales o pueden ser deportivos con habilitaciones para trabajar de manera profesional. Y luego pues ya nos vamos hacia lo que es el producto final y sala envasado. Pues bueno, tenemos personal de planta de sala envasado, que hay personal sin formación tanto y personal sobre todo de mantenimiento de instalaciones, porque una sala de envasados tiene complejidad técnica y tiene mucho personal de mantenimiento, especialmente electromecánica. Y luego ya el personal que va alrededor de todo esto, pues personal de medio ambiente, licenciados en medio ambiente o técnicos de medio ambiente para lo que es el control de los planes de vigilancia, veterinarios para lo que es el control del estado de bienestar animal, técnicos de laboratorio para todo el control de calidad de envasado.
personal de ventas con formación en ventas o en logística y personal de administración. Entonces, como ves, prácticamente el abanico Wow. es muy amplio. En el sector de la acuicultura, el abanico de perfiles profesionales o de carreras profesionales que se pueden hacer es muy amplio. Es muchísimo más amplio de lo que me imaginaba. A ver, hemos tenido la oportunidad, Alberto, de conocer uno de los sectores, uno de los sitios que aquí en Mallorca, y es muy difícil de explicar la experiencia que uno tiene dentro del sector, y solo hemos visto una parte, una pequeña parte ese día en una hora, con lo cual todo lo que has explicado esperemos que sea de gran ayuda para jóvenes que están mirando en el día de hoy nuestro webinar, nuestra entrevista, para que conozcan que hay muchísimas oportunidades, ¿sí? La acuicultura abre muchísimas puertas, hay mucha oportunidad, ¿sí? Para, como decía Alberto, es muy amplio el abanico que existe, y realmente que queremos transmitir toda esta información para que puedan conocer, porque exactamente lo que está pasando es esto, que se desconoce muchísimo, y muchas veces tenemos en mente solamente acuicultura, es esto, vale, perfecto, pero no vemos, ¿sí? La parte de atrás de una empresa. ¿Cuántas personas decías, Alberto, que trabajan en Culmarex en total? Porque no solamente están en Sí, Mallorca, sí, tienen ahora mismo somos 500 personas un gran número. entre todas las secciones de la empresa. Exacto. Y no solamente están aquí en Mallorca, ¿qué otros sitios, qué Pues otras sedes mira, tienen? aquí en Mallorca tenemos lo que es el inicio de la producción del alevín. Tenemos una planta en San Juan de Dios, en Palma, otra planta en Alcudia, en Es Morterar, y un centro de investigación que colaboramos con el Gobierno Balear en el puerto de Andratx, y un laboratorio de diagnóstico que está en el Col de Rabassa. Luego, dos embarcaciones de transporte de alevines de 40 metros de eslora, o sea que ya son de 350 toneladas, o sea que ya son embarcaciones medianas que tienen su puerto base en Palma. Y luego hay 11 instalaciones en el mar, de cultivo en el mar, que están pues a lo largo de todo el litoral del Levante, desde la que tenemos más al norte, que está en el puerto de Sagunto, hasta la que está más al sur, que está en el puerto de Almería. Todas estas instalaciones pues bueno, tienen sus puertos base y están más o menos a 3 o 4 millas de la costa. Y luego lo que es la central de envasado de producto terminado, que está en Águilas, en Murcia, y las oficinas centrales que están en Águilas, en Murcia. Pero bueno, esto es solo a nivel de España, ¿no? Si Exacto. pensamos a nivel mundial, bueno, nuestra empresa forma parte de Cook Aquaculture, que lo podéis ver aquí arriba. Es una empresa internacional, hace tanto pesquería salvaje como acuicultura. Y bueno, la acuicultura está en múltiples países del mundo. En nuestro caso, pues en Escocia, en Reino Unido, en Nicaragua, en Chile, en Australia. Es decir, bueno, la acuicultura es global, incluso no solo se puede trabajar en España, sino se puede trabajar también en otros países. Exacto. Sí, bueno, esta información es de gran utilidad porque muchas veces llegan jóvenes quizás con una formación, un buen currículum, y como dices, no solamente está la oportunidad de trabajar aquí en España, sino en otro país, ¿por qué no? Sería otra oportunidad. Y, a ver, Alberto, ¿cuál sería el rol más importante dentro de lo que es Pulmarex bueno, en vuestra empresa en general, o la acuicultura? ¿Qué te Bueno, parece? es una pregunta complicada Sí. porque te diría que todos son importantes, ¿no? Al final, desde aquí siempre lo hemos tenido claro, esto es un trabajo con animales. Los animales viven los 365 días del año, las 24 horas, y necesitan múltiples cuidados. Entonces, al final, cualquiera dentro de la organización es importante, ¿no?
Sí te diría que la gran parte de la plantilla es la plantilla de planta, ¿no? Ese 80% que son los que están en planta, están todos los días trabajando con los animales, con sus manejos, sus cuidados, su alimentación y su control y su trasiego. Esa es, digamos, la masa más importante de personal. Y también es quizás la masa donde es más fácil el acceso. Es decir, no necesariamente necesitas tener una formación específica para trabajar en acuicultura. Puedes incluso empezar desde abajo, puedes empezar sin formación y por supuesto que la empresa te forma. Para que nos hagamos una idea, la plantilla tiene, en nuestro caso, tiene ya casi 12 años, bueno, 11 años y medio de antigüedad dentro de esos 85 trabajadores, con 41 años de media de edad. Entonces es una plantilla bastante... bueno, esos 11 años y medio lo que nos dicen un poco es que quien empieza y quien se queda se acaba quedando, ¿no? Acaba haciendo de esto su profesión. Y por supuesto para eso pues la empresa pone su parte, ¿no? Si vienes información, lo único que se pide es una actitud, ¿no? Una buena actitud y una entrega hacia el trabajo y un interés. Y al final el resto, pues tanto la empresa como los compañeros con el plan de formación, pues son los que terminan dándote la formación que es necesaria. Y luego en el resto de ese 20% de plantilla técnica que puede requerir alguna formación, pues bueno, siempre es un poco más difícil acceder. Entonces, pues bueno, tienes que acceder pues con unas prácticas, dando un poco de tu parte y buscando la oportunidad que siempre llega. O sea que siempre antes o después llega, aparte gracias a Dios, este es un sector en crecimiento, nuestra empresa, por tanto, también está en crecimiento y esas oportunidades acaban llegando. Genial. Bueno, era una de las preguntas que iba a hacerte posteriores a la anterior, pero me lo has respondido, que iba a preguntar las cualificaciones y habilidades para estas personas o jóvenes que quisieran incursionar en el sector, con lo cual nos has dicho que la actitud es muy importante, que puede trabajar gente que no tenga una formación, siempre y cuando tenga las ganas y luego puede ir formándose dentro de la empresa. Y, a ver, por ejemplo, siempre nos preguntan que dentro de estos sectores, el tema del idioma, por ejemplo, en la parte de acuicultura, ¿es importante Sí, yo diría o que sí. sería un requisito para trabajar dentro del sector? A ver, no es un requisito para empezar a trabajar en el sector, por ejemplo, en el caso del personal de planta, sí es un requisito para el personal técnico, pero al final es necesario. Hoy en día ya la acuicultura, bueno, todos los sectores son globales. El idioma siempre, en nuestro caso, en nuestro sector, el idioma es el inglés. Entonces es una ayuda muy importante muchas veces no es tanto hablar, sino mínimamente entender el inglés y si luego es posible mantener una conversación. Es una puerta abierta porque al final se interactúa mucho con empresas, con consultores, con proveedores de servicios que normalmente son extranjeros o clientes o proveedores y el idioma es el inglés. Y por ejemplo, en el caso de la náutica, pues bueno, cualquiera que trabaja en un puente o en una máquina tiene que saber inglés, porque es el lenguaje común. El lenguaje común, sí. Esta pregunta la tenía incluida dentro de esta entrevista porque es cierto que muchos jóvenes preguntan, ¿y a mí el inglés no me va muy bien o es un requisito? Bueno, como nos has dado la respuesta, no siempre es un requisito, pero sí es cierto que abre puertas y como decías, la acuicultura no solamente está aquí en España, que puede ser que este joven, esta persona esté formada y pueda realizar esta actividad en otro país, con lo cual abriría muchísimas más puertas, ¿sí? Luego, Y además, sí, perdona Natalia, en España
bueno, no somos muy buenos con los idiomas, ¿no? Nos cuesta un poco. Pero bueno, al final luego también vuelvo al interés, ¿no? En nuestro caso, en esta plantilla de 41 años de edad de media, pues casi cuando todos comenzamos, pues verdaderamente ninguno teníamos una habilidad en el inglés, ¿no? Entonces, al final es un poco el interés propio y la ayuda que te da la empresa, ¿no? Si necesitas el inglés eh, para desempeñar tu trabajo y es importante, pues la empresa te acabará formando siempre y cuando pones de tu parte por interesarte y por aprender. Por seguir aprendiendo y superándose, Mm, exactamente, y creciendo en la empresa. correcto. Genial. Y como última pregunta, Alberto, ¿qué recomendarías desde tu punto de vista, con tanta experiencia que tienes en el sector, qué recomendarías a los jóvenes que están incursionando quizás en el sector, que lo desconocen? Creo que es interesante cuando has nombrado el abanico de oportunidades que hay, creo que ha sido muchísimo y quizás mucha gente lo desconoce. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quisiera incursionar en el sector de la acuicultura y todavía está en duda o no sabe cómo guiarse? Bueno, mi recomendación es, bueno, quien quiera empezar a probar, no tenga muy claro dentro del sector de la acuicultura hasta dónde llegar, yo simplemente aplicaría para acceder a un puesto de trabajo de base que me ayudase a conocer el negocio. Por supuesto que eso requiere la actitud, es decir, es muy importante si empiezas sin formación, tienes que suplir esa falta de formación con una actitud hacia el trabajo y hacia formarte dentro de la empresa. Y con eso se puede iniciar la andadura si luego ves que es tu sector y que es tu futuro y es tu profesión y quieres llegar más lejos. Por supuesto que puedes después continuar formándote a la vez que trabajas. Es uno de los caminos. El otro camino es si ya tienes claro más o menos en qué parte del sector de la acuicultura quieres trabajar, bien sea por la parte de mantenimiento, por la parte del mar, por la parte del laboratorio, por la parte de la biología, es hacer una formación, bien sea un FP o bien sea una licenciatura. Los másteres y demás tampoco es que sean especialmente necesarios, no suele ser un requisito obligatorio. Y una vez con esta formación, pues empezar con un periodo de prácticas y en ese periodo de prácticas conseguir enganchar a la empresa. Al final el candidato es el que acaba enganchando a la empresa. Las empresas estamos siempre buscando a la búsqueda de futuros candidatos para nuestro crecimiento y se van quedando los que tú percibes que la inversión en tiempo y en formación va a volver porque esa persona va a hacer su futuro laboral dentro de tu empresa. Perfecto. Muy buen mensaje. Muchísimas gracias, Alberto, por esta entrevista en el día de hoy. ¿Te gustaría agregar algo más de acuerdo a la apicultura para los jóvenes? Creo que el mensaje ha sido muy claro. Que os estamos esperando. Exacto, que tienen muchas oportunidades, que hay que formarse, ¿sí? Y como decía Alberto, hay muchísimas opciones para trabajar dentro del sector, con lo cual las puertas están abiertas, hay que formarse y seguir una carrera en el sector de la acuicultura porque tenemos muchísimas oportunidades. Así que muchas gracias, Alberto, por esta entrevista y Muchas seguiremos en gracias a contacto y vosotros. seguiremos transmitiendo, ¿sí?, la acuicultura a todos los jóvenes para que conozcan un poquito más y vean que hay mucha oportunidad formativa y de empleo dentro de España, así que a seguir estudiando. Pues nada, Muchas muchísimas gracias. gracias Natalia por darnos la oportunidad de participar y aportar con nuestro mensaje. Genial. Bueno, Alberto, muchas gracias y nos vemos en otra entrevista o en alguna visita guiada dentro de Culmarex. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Buenos días. Adiós.